Entonces vamos a ver cómo avanzamos. Y ojalá que sí. Va a haber un 40% de descuento en las participaciones que saquen. ¿Vale? Así que si sacan una participación, se tienen el punto 6. Teorema. Si F de A un subconjunto de Rn a Rm. Esta es esa función, ¿no? Continua en A. Entonces lo que platicábamos ayer es que la definición de compacidad era una definición sacada de los pelos y que justamente era, si se cumplía esa definición, o sea, si A es compacto, entonces F es uniformemente continua en A. Y de ahí nace la necesidad o la definición de compacidad, ¿vale? ¿Qué necesito para que la función sí sea uniformemente continua? Si ya es continua en el dominio. Pues algo bien raro, pues eso es la compacidad, ¿no? A eso digo que es compacto, ¿vale? Pues justamente eso vamos a demostrar que si tenemos una función continua en un dominio compacto, entonces la función es uniformemente continua, ¿vale? No, no hay nadie. Entonces, o sea, epsilon mayor que 0. Hoy entraron. Yo creo que todavía no entraban, pero sí, ahorita ya no hay nadie. Sea epsilon mayor que 0. Entonces, ¿por qué? Porque quiero demostrar uniformidad continua, entonces tengo que dar una delta que funcione para todas las x, ¿están de acuerdo? Ahora, nosotros nada más sabemos que f es continua en A, ¿no? Entonces, como f es continua en A, ¿no? Entonces, para cada x, ¿no? O sea, lo que sabemos es que si tomamos un punto x que pertenece a A, va a existir una delta que va a depender de esta x mayor que 0, tal que si y pertenece a la bola de radio delta x con centro en x, intersecciona, o sea, aquí le estoy metiendo el dominio, estoy usando la notación de bolas, entonces f de y tiene que estar en la bola de radio epsilon sobre 2 a f de x, ¿no? Es decir, estamos aplicando la definición de continuidad en cada punto y para epsilon sobre 2, ¿sale? ¿Está claro eso? O sea, lo que estoy haciendo es tomarme todos los puntos, todos los f de x, las epsilon medios así, y estoy tapizando de deltas el dominio de la función, ¿sale? Pero las deltas pueden ser diferentes. Entonces necesito conseguir una uniformidad aquí en las deltas, ¿sale? Entonces, ¿cómo creen que voy a obtener esa uniformidad en las deltas? Entonces, se define U, W, igual a las bolas de radio delta. De hecho, me voy a tomar delta X sobre 2. Ahorita les digo por qué. Pues va a tomar las bolas de radio delta X y las voy a dividir entre 2 con centro en X, variando el X en A. O sea, para cada X tengo una delta y entonces me voy a tomar todas esas bolas de radio delta, pero la mitad. ¿Por qué la mitad? Porque si yo me tomo esta, acuérdense que aquí el punto en la continuidad está fijo, ¿no? Y el punto en la continuidad uniforme es variable. Entonces tengo dos puntos
¿no? En vez de tener uno. Entonces, digamos, este viene de su bola de radio delta y este viene de su bola de radio delta. Entonces tienen que estar dos veces delta, ¿no? Por eso es que nos tenemos que tomar sobre 2, ¿no? Ahorita van a ver, cuando hagamos las cuentas, como tengo que fijar un centro, al momento de que fijo el centro tengo que usar desigualdad del triángulo y tengo que sumar dos veces la delta para que me queden las cuentas. Por eso necesita tomar el radio delta sobre 2. Ajá. Pero al final de cuentas, esto de aquí, el W que acabo de definir, y por eso puse esa notación, es una cubierta abierta de A, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, es una colección de abiertos que por supuesto que contiene a X, pues porque son bolas centradas en X, entonces lo estamos cubriendo con abiertos, ¿no? Ahora, como A es compacto, y ahí es donde, aquí es donde viene todo el truco de hacer las deltas uniformes. Como A es compacto, existe una subcubierta finita, ¿están de acuerdo? O sea, existe X1 hasta XK elementos de A, ajá, tales que, tales que A está contenido en la bola de radio, sería delta X1 sobre 2, ¿no? Con centro en X1, unión la bola de radio deltas XK, ¿no? Sobre 2, con centro en XK, ajá, que siguen cubriendo al conjunto A. O sea, el conjunto, o sea, aquí está mi dominio, pum, y a cada uno le define una delta, así, bla, bla, así. Entonces a esta cosa le saco una subcubierta finita, entonces tengo una cantidad finita de puntos y una cantidad finita de deltas, ¿sale? O sea, a, a esta cantidad arbitraria que tiene A, ¿no? A este contenido aquí adentro, ¿no? Son muchas, pero por ser compacto puedo extraer una cantidad finita. Y como ya tengo una cantidad finita, ¿no? De deltas, entonces ahí sí puedo aplicar la idea, no me acuerdo quién lo dijo, de encontrar como una delta mínima, ¿sale? Pues justamente esa propiedad de compacidad ya nos está ahorrando muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener una cantidad finita de deltas, entonces ya puedo estar hablando yo del mínimo de las deltas, ¿no? O de algún mínimo de alguien. Ajá. Entonces, justamente aquí digo, bueno, sea delta igual al mínimo entre delta x1 sobre 2 hasta delta xk sobre 2, ¿sale? Y esto pues es una cantidad positiva porque es un mínimo de una cantidad finita de deltas, ¿no? Ahí eso es lo importante, que sea finito. Ajá. Y ya con eso, ¿sabes? Esta delta no va a depender del punto. Ahorita van a ver. O sea, si yo me tomo aquí la epsilon, necesita definir una delta, pero una delta que no dependa del punto, ¿no? ¿Cómo que cómo saber si tienes todas tus deltas? Pues no entiendo eso. Ahorita es lo que vamos a ver. O sea, lo que hice fue para todos los puntos del dominio, o sea, me tomé un epsilon, ¿sale? Y para todos los puntos del dominio me tomé un chingo de deltas. Un chingo, así para todos los puntos, que pueden ser muy grandes, muy chiquitas, ¿no? La cosa es que por la compacidad, yo a esta le extraje una cantidad finita, entonces a lo mejor se ve así. Y esas son todas mis deltas. Entonces, ahora como tengo una cantidad finita, o sea, a un chingo le extraí finitas. Entonces ya tengo menos. Y a esas menos que tengo le voy a aplicar la delta mínima. ¿Por qué la mínima? Porque esa es la que funciona cuando estamos hablando de límites en funciones. Y acuérdense que la continuidad es un límite de funciones, ¿no? Entonces, cuando son límites de funciones se ocupan las deltas, cuando son límites de sucesiones se ocupan las deltas mínimas, y cuando son límites de sucesiones se ocupan las n máximas, ¿sale? Y la delta mínima es para que se cumplan cada una de las desigualdades y yo pueda decir algo al respecto, ¿sale? Entonces, si quisiera probar continuidad uniforme, entonces yo tendría que decir, bueno, sean XYs, ¿no? Que pertenecen a tales que
la norma de x menos y dista en menos que delta, ¿sale? Fíjense que no estoy haciendo énfasis de quién es x, no estoy haciendo énfasis de quién es y, ajá, entonces estoy suponiendo que la delta no depende de la elección del punto, ¿sale? Y quiero probar que aún así se va a cumplir, pues, que la función valuada en x menos la función valuada en y dista en menos que epsilon, ¿sale? O sea, que es pequeño. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Ay, pues, quién sabe, ¿no? Déjame pensar. Como x está en A, lo primero que tengo que hacer es ubicar el punto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no sé dónde está, ¿no? Pero sé que x, o sea, sé que si tengo mi x en el dominio, aquí está, mi y está cerquita, ¿no? O sea, mi y está en menos que la delta, que no puede ser muy grande porque es el mínimo de algunas deltas, entonces mi y tiene que estar por aquí. Basta con que ubique el primero. ¿Por qué? Porque ya sé que el y no se te aleja tanto, se te aleja delta. Entonces, como x está en A y debe de existir vamos a ponerle, déjenme poner, debe de existir un i que pertenece de 1 hasta acá, tal que el x debe de estar en la bola de radio delta xy sobre 2 con centro en xy. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque A está contenido en la unión finita de estas bolas, ¿no? Entonces debe de estar en alguno. Entonces a eso me refiero con que la tengo que ubicar. O sea, la X tiene que estar en alguna de esas finitas, ¿no? Entonces a lo mejor la X está en la bola esa de radio delta XY sobre 2, ¿no? Pero acuérdense que no es como tal esta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, el X no tiene por qué ser el centro, a lo mejor el centro está aquí, ¿no? Pero acuérdense que no es como tal estas deltas las originales, estas son las deltas la mitad, ¿no? Entonces esta se ve así. Bueno, se ve de hecho hasta más chiquita, ¿no? Se ve como por acá. Entonces el punto Y, al tomarme la mitad, el punto Y, como así está ya dentro también, ¿no? Porque es menor que delta, pues estos dos deben de estar en la de radio delta grande, ¿no? Que eso es lo que quiero demostrar. Eso lo voy a hacer con la desigualdad del triángulo. ¿Sí me siguen? Entonces, ahora lo que quiero fijarme es, yo sé, fíjense, esto implica que la norma de x a xy, pues es menor que delta xy sobre 2, ¿no? Ahora, lo que quiero saber es cuánto es la norma de y a xy, porque si yo es esto, entonces ya puedo saber qué tan lejos está, déjenme pensar. Tengo que la norma de xy es menor que delta, ¿no? Entonces ahora lo que me interesa saber, ¿qué tengo que, a ver, déjenme pensar un poquito aquí. Necesito que la función se quede cerca así, ¿no? Pero esto yo lo sé para las delta x, ¿no? Entonces necesito que, que la distancia, déjenme pensar, necesito que el punto centrado, o sea, necesito saber que estos dos están cerca, ¿no? Las imágenes. Entonces hagan de cuenta que lo que necesito es, el importante es el punto xy, porque es el punto que me da, que si está cerca del XY, entonces las imágenes están cerca, ¿sale? Entonces yo ya sé que el punto, quieren borrar esto, ya sé que el punto X está cerca del XY, ¿no? De hecho esto pues es menor que delta, ¿no? Que delta XY. Entonces esto implica que si yo me fijo en f de x menos f de xy, ajá, esto dista en menos que epsilon sobre 2, porque este ya está cerca, de hecho está cerca a la mitad, ¿vale? Pero acuérdense que yo quiero hacer f de x menos f de y. Entonces necesito que el punto y con respecto al punto xy esté cerca, ¿sale? Para que al momento, para que yo obtenga otra desigualdad
que la de aquí, que es la que necesito obtener. ¿Están de acuerdo? Entonces, este punto de aquí es menor o igual por desigualdad de triángulo a y menos x más la norma de x, ¿no? Menos xy. Entonces, este punto de aquí, por la desigualdad, este es menor que delta, ¿no? Porque así lo tomamos, y este es menor que delta xy sobre 2. Pero esta al ser el mínimo de la delta es la mínima de esas i's, ¿no? Entonces, este es menor a delta xy sobre 2 más delta xy sobre 2, ¿vale? Y esto es igual a delta xy sobre 2. Entonces, lo que estoy diciendo es que también, y ahí es donde les digo, donde estaba la cosa del dibujo, es que el punto y, por como está seleccionado, dista de xy a lo más delta xy, de hecho este es delta xy, aquí a lo más dista delta xy, ¿están de acuerdo? Este es delta xy. Entonces, pues justamente como como y está delta xy de distancia de x, cumple esto, ¿no? Entonces ahora sí puedo decir qué onda con sus imágenes. O sea, esto implica que la norma, ¿no? De f de y menos f de xy, ¿no? Dista en menos que epsilon sobre 2, ¿no? Y entonces ya si juntamos esas dos, ¿no? La que está aquí arriba y la que está aquí abajo, o sea, esta con esta, y calculo las normas. Entonces, si yo me fijo en la norma de f de x menos f de y, ¿no? Esto va a ser menor o igual a la norma de f de x menos xy, ¿no? Más la norma de xy menos f de y, ¿no? Y entonces, pues, esta va a distar en menos que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 y esto va a ser igual a epsilon, ¿no? Entonces, por lo tanto, la norma de f de x menos f de y dista en menos que epsilon, ¿no? Y no importó, la elección de los puntos fue totalmente arbitraria, entonces la delta no depende de la elección de los puntos, por lo tanto la función es uniformemente continua, ¿no? O sea, por lo tanto f es uniformemente continua en A. Y se termina la demostración, ¿sale? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Al principio, cuando saca lo de la norma de x menos y, ¿eso es porque A es compacto? O sea, ¿eso lo podemos decir por eso? ¿Dónde está la norma de x menos y? ¿En qué parte? Ah, ahí no está azulito, rayado de azulito. Ujú. ¿Aquí? Ah, ajá, ¿eso es por la hipótesis de que A es compacto? No, eso es porque, ¿qué necesitas demostrar para que una función sea uniformemente continua? Pues que para, o sea, para cualesquiera dos elementos, ¿no? De tu dominio cumpla eso, ¿no? Para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si la norma de x menos y es menor que delta, entonces la norma de f de x menos f de y dista en menos que epsilon, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo es di una epsilon arbitraria y ya estoy definiendo la delta, ¿no? Entonces, si supongo que tengo esto y logro demostrar que pasa esto para esa delta, entonces ya demostré que la función es uniformemente continua, ¿de acuerdo? O sea, eso siempre lo puedo suponer, profe. Tienes que suponer eso para intentar llegar a esto. Es como cuando haces continuidad. Siempre cuando propones la delta y siempre supones que el valor absoluto de x y x0 es menor que delta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Exacto, es lo mismo. O sea, propones la delta, supones que esto pasa y tienes que demostrarlo de abajo, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Gracias. Profe, ¿le puede subir tantito para copiar, por favor? Claro. Aquí está bien. Ok. ¿Qué dice? La desigualdad de y menos x sí se ve medio rara.
Profe, ¿por qué habíamos dicho que f de x menos f de x sí era menor a epsilon medios? Porque X está en la bola de radio delta XY sobre 2 con centro en X, ¿no? O sea, X y XY están cerca del XY, ¿no? Entonces X está en la bola de radio delta XY con centro en XY. Pero entonces, fíjate, si el X está en la bola de radio delta XY con centro en XY, entonces su imagen debe de estar cerca de la función, o sea, sus imágenes están cerca de epsilon sobre 2, ¿no? ¿Ya viste? Am, no. Ok, fíjate, aquí el Y es arbitrario, ¿no? Entonces el Y puede ser, el Y lo único que tiene que cumplir es estar en la bola y estar en A. Y este X es cualquier punto de A. Ajá. Entonces fíjate, aquí lo que estoy diciendo con esto, si X es menos XY es menor que delta XY, lo que está diciendo es que el punto X está en la bola de radio delta XY con centro en XY. Ajá. Pero este XY es un punto de A. Ajá. Entonces fíjate que cumples esto, ¿no? Ah, sí, ya lo vi. Entonces Ya. f de x debe estar en la bola con radio epsilon sobre 2 con centro en f de xy, que eso es lo mismo que decir que la norma de f de x menos f de xy es menor que epsilon sobre 2, ¿no? Ujú, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo me perdí un poquito a ver en la parte de la desigualdad de Y, ay, exactamente en la del valor absoluto de Y menos X, sí. Ok, sobre todo en la que está abajo de la delta, en el tercer renglón, ¿Está? ay, ¿cómo Por- hacemos ese pequeño salto? porque delta es el mínimo de los delta xy sobre 2, ¿no? Ok, ok, ya. Entonces es menor o igual, ¿no? Que este. Ok, ya, qué pendejo. Sí. Ya ves, yo no nos vamos a poder ir a las 12. No, profe, en esta clase me la paso bien. ¿Por qué nos queremos ir antes? Ah, es que se me salieron ahí unos temas del trabajo, pero tampoco tan antes. O sea, nada más con que no salgamos a la 1 está bien, ¿no? ¿Listos? ¿Ya es todo? ¿Ya podemos pasar al siguiente teorema? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ejemplos. Digo, ejemplos triviales. Sí, que no le gusta a John, pero ni modo. ¿Sale? De conjuntos compactos. ¿Sale? Entonces, el uno, el compacto trivial, ajá, es el vacío. El vacío es compacto. ¿Sale? O sea, tómense una cubierta abierta del vacío. ¿Están de acuerdo que si me tomo un único elemento de esa cubierta, va a seguir conteniendo al vacío, ¿no? Entonces el vacío es compacto. Y es el compacto más fácil que uno se le puede ocurrir. ¿Sale? El segundo compacto más fácil, este, si A es un subconjunto de Rn finito, entonces A es compacto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues, supónganse que toman una cubierta abierta y A está contenido en esa cubierta abierta, ¿no? Entonces, para cada punto de A existe un elemento de U de la cubierta que lo tiene, ¿no? Entonces ahí les va, si A tiene K elementos, pues entonces van a tomar K elementos de la cubierta. Y justamente esos Ks van a seguir conteniendo A. Por lo tanto, cualquier cubierta abierta de A tiene una subcubierta finita. ¿Están de acuerdo?
Ahora, un ejemplo de algo que no es compacto. Estos son los compactos más fáciles, ¿no? Algo que no es compacto, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podríamos definir las bolas abiertas no son compactas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo A igual a la bola de radio 1 con centro en 0, si quieren pensarla como subconjunto de R2, pues A no es compacto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que dar una cubierta que no tenga subcubiertas finitas, ¿sí o no? ¿Cómo hago eso? Pues muy fácil, fíjense, aquí tengo el, el origen y aquí tengo mi bola abierta, ¿no? Y pues le borramos para que parezca una bola abierta, ¿vale? Ahí está. Entonces, ¿cómo le hago para definir una cubierta abierta, no? Justamente lo que puedo hacer, a ver si están de acuerdo conmigo, es tomar primero una bola así y luego tomar una bola más grande y tomar una bola más grande, ¿no? Y irnos hasta el infinito aquí, ¿no? Ajá. O sea, hacer los radios cada vez más grandes, ¿no? Si hago yo eso, ¿están de acuerdo que si hubiera una cantidad finita de elementos de la cubierta que contuvieran A, es tanto como decir que puedo definir el máximo de los radios, ¿no? Y entonces, como ninguno de estas bolas realmente es la original, no lo va a poder cubrir, ¿no? O sea, yo puedo definir la cubierta, ¿no? Como los UNs, donde los UNs van a ser las bolas de radio 1 menos 1 entre n con centro en 0, ¿no? Con n en los naturales. Entonces, estos UNs justamente hacen lo que les digo. ¿Por qué? Porque el primero es la bola de radio 1/2. Ajá. El segundo es la bola de radio 2/3. Ajá. Entonces voy haciendo los radios cada vez más grandes. Y eso, entonces W es una cubierta abierta o sea, W es una cubierta abierta de A, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ahora, pues no existe una cantidad finita o sea, W no tiene sus cubiertas finitas, ¿sí o no? Profe, para ese ejemplo sí me queda claro que no puede ser compacto, pero no podemos definir las bolas de otra manera, en lugar de que sean 1 menos 1 entre n, 1 más 1 sobre n. 1 más 1 sobre n, pues que te estarías pasando, ¿no? Y De no hecho, puede ser. es que esa cubierta sí tendría sus cubiertas finitas, ¿no? Te tomas cualquiera de ellos y como ya te pasaste, pues ya cubriste A, ¿no? Ajá, por eso, pero ¿por qué no se puede definir así? Porque tú necesitas encontrar una cubierta que no cumpla, ¿no? Y la cubierta que me estás dando sí cumple. Pero entonces, nuestra A, que es igual a la bola de radio 1 con centro en el 0, Ujú. puede y no puede tener, puede y no puede ser compacto a la vez, ¿no? O No, ya me perdí. porque para que seas compacto tienes que cumplir que para toda cubierta, o sea, no importa qué cubierta te tomes, le puedes extraer una subcubierta finita. Sí, 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 ya se me olvidó la definición, lo siento. Ok. O sea, lo que dices es cierto. Aquí puedes definir una cubierta que sí tenga subcubiertas finitas y puedes definir una cubierta que no tenga que no tenga subcubiertas finitas. Sí. Pero justamente compacidad es para todo, entonces es lo que tenemos que hacer si queremos demostrar que algo no es compacto, es exhibir una cubierta abierta que no tenga subcubiertas finitas. ¿Sale? ¿Todos claros con este ejemplo? Profe, ahí nos estaríamos tomando las subcubiertas como las bolas que cada vez se acercan más al cero, ¿no? Pues sí. O sea, no necesariamente. O sea, tú te vas a tomar una cantidad finita de esas que están adentro, ¿no?
Puede ser que te tomes unas que se acerquen mucho, una que no se acerque, te tomes la primera, ¿no? Pero el chiste es que estás tomando una cantidad finita. Ahora, no vas a poder cubrir A porque si tienes una cantidad finita, yo podría pensar en el máximo de esos radios. ¿Estás de acuerdo? Sin importar en qué orden te las tomes, ¿no? Entonces podría definir el máximo de los radios. Y al momento que defino el máximo de los radios, todas esas bolas van a estar contenidas en esa justamente. Pero esa no puede ser la bola de radio 1 porque todavía te falta, ¿no? O sea, le estás restando 1 entre algún NK, algún M, ¿no? Que resulta ser el máximo y no vas a hacerla, porque ninguna de estas bolas es la bola de radio 1, ¿no? Entonces sería como ir al revés, ¿no? Como ir del centro hacia afuera y que nunca vamos a cubrir completamente a A. ¿A eso se refiere? Esa sería como la cubierta que buscarías para poder cubrir A y esa no te funciona. Eso es lo que estás diciendo. Ajá. Pero la subcubierta puede ser muy, muy arbitraria, puede ser muy mala mi subcubierta. O sea, podría tomar la subcubierta que solamente tiene a la bola de radio en medio. Y esa es malísima. Ahora, lo que tú dices es como lo que intentaría hacer alguien que sí quiera cubrir todo el conjunto. Pero ni siquiera esas van a funcionar. ¿Sale? Sí, de hecho esto me va a venir en su examen. Pero al menos ahorita ya saben tomar compactos fáciles y también pueden demostrar que algo no es compacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poderlo poner en su examen, vamos a poner aquí, se le deja al lector probar que el Cantor es compacto, ¿no? ¿Sale? ¿Nadie conoce ese conjunto? No manches. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Que no sepan cuál es ese conjunto. No, ese se les queda de tarea moral investigarlo. ¿Vale? Teorema. El Cantor. Si A es un conjunto de Rn, es compacto, entonces A es cerrado y acotado. ¿Alguien se sabe el teorema de Heine-Borel? ¿No? El teorema de Heine-Borel lo que dice es que los compactos son los conjuntos cerrados y acotados. Que cabe aclarar que eso solamente se cumple en Rn, ¿vale? O sea, no es cierto que en general los conjuntos compactos son cerrados y acotados, pero en Rn sí. Entonces, ya cuando ustedes ven el teorema de Heine-Borel, sí, los compactos están bien fáciles. Si son cerrados y acotados son compactos y si no, no. Que eso te da una noción más clara, porque pues los cerrados no son tan difíciles y los acotados tampoco, entonces como que ya te da una idea muy clara de qué es compacto, qué no es compacto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tomamos el intervalo abierto, pues este no es cerrado, pues entonces pues no es compacto, ¿no? Si tomamos el intervalo cerrado, este sí es compacto, y por eso en cálculo 1S funcionaba muy bien, ¿no? Este de aquí pues no es cerrado, no es compacto, ¿no? Los reales no son acotados, entonces no son compactos, los naturales no son acotados, no son compactos, ¿no? Los racionales no son acotados. O sea, como que decir que compacto sí solo sí cerrado y acotado, pues ya te dice cómo son los compactos de Rn, ¿no? Y ya, no o sea, porque por ejemplo,
En el conjunto que teníamos el de la bola, tuvimos que dar una cubierta abierta que no tuviera sus cubiertas finitas, ¿no? Pero pues ya se reduciría a decir, ah, pues ¿sabes qué? Pues es que esta no es cerrado y entonces no es compacto, se acabó. Entonces, realmente el teorema de Heine-Borel, este no es el teorema de Heine-Borel porque este es como la ida. Ajá. El teorema de Heine-Borel es el regreso. Justamente te dice que es un sí solo sí, ¿no? Porque la parte difícil es demostrar que si eres cerrado y acotado, entonces tienes que ser compacto. La parte fácil, pues, es demostrar justamente esto, que si tienes un conjunto compacto, entonces debe ser forzosamente cerrado y acotado, ¿no? ¿Cómo ven? Prueba. Por demostrar que es acotado. Es muy fácil demostrar que es acotado. ¿Por qué? Porque están de acuerdo que si yo defino la cubierta como las bolas de radio N con centro en cero, subconjuntos de Rn, variando las Ns, esto es algo que cubre de hecho a todo Rn, ¿están de acuerdo? Entonces, pues es claro que U es una cubierta abierta de A, ¿no? De hecho, eso cubre todo el espacio, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, como A es compacto, tiene una subcubierta finita, es decir, existe N1 hasta NK elementos en los naturales, tales que A está contenida en la unión de la bola N1 con centro en cero, unión la bola de radio NK con centro en cero, ¿no? Pero como les decía hace rato, pues aquí simplemente dijimos, ah, bueno, definamos M, ¿no? Porque M la usamos mucho, ¿no? M mayúscula para que se arregle. Definimos M mayúscula como el máximo, ¿no? De N1 hasta NK, ¿no? Y pues entonces, en realidad, toda esta unión de bolas N1 hasta 0, unión hasta la bola de radio NK con centro en 0, en realidad es igual a la bola de radio máximo, ¿no? ¿Sale? Y entonces lo que estoy diciendo es que A está contenido en la bola con centro, en la bola con radio M con centro en cero. Y no justamente esa es la definición de que hace acotado, de que lo puedo meter dentro de una bola. Por lo tanto, A es acotado, ¿no? ¿A poco sí que, Jesús? Esa es la definición, ¿no? Profe, ¿le puedes subir un poquito, por favor? Ya no se acuerdan de la definición, no inventen. Puede ser. Sí, se los acabo de enseñar. No, es que de hecho la unión de las bolas es la bola máxima. ¿Sale? O sea, profe, a fuerza tenemos que hablar de máximos y, bueno, ese tipo de cosas y mínimos. Sí, en esta parte sí. Ok. Sí, porque que sea abierto no significa que esté acotado, ¿no? Entonces, aunque dijera que está en una unión finita de abiertos, pues esos abiertos, quién sabe si estén adentro de una bola, ¿no? ¿Sale? Entonces, de hecho, sí tienes que hablar de máximos y mínimos y por eso la compacidad es importante, porque te da una cantidad finita de cosas, lo cual te permite hablar de máximos y mínimos, ¿no?
Si no, pues no pudieras hacerlo. Va, gracias. Entonces, ver que cualquier conjunto compacto es acotado, pues es muy fácil, ¿no? ¿Sí o no? De hecho, en espacios métricos, no sé si se dan cuenta que esto se vale en cualquier norma, ¿no? Pues ya demostramos que es acotado, ¿no? Pues estuvo bien fácil. Ay, me faltó el dibujo de Solís, o sea, por aquí está el A, ¿no? Compacto. Te tomas las bolas con centro en el origen, fum, 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 y tiene que haber una cantidad finita, te tomas el máximo radio y esta bola tiene que contener al conjunto. Listo, ¿sale? Ahora vámonos con que A es cerrado. Por demostrar que A es cerrado. A ver, quiero ver qué A es cerrado. Eso regularmente sale del Hausdorff. Déjenme pensar. ¿De quién es el cerrado compacto? Pero a lo mejor en RN sale un poco distinto. ¿Sale? No, la bola máxima no cubre a todo el espacio. Pero sí cubre A, ¿no? Sí, sí vamos a hacer justo lo que John dice. Por demostrar que el complemento es abierto. ¿Sale? Entonces, pues sea X que pertenece al complemento, es decir, X no está en el conjunto A, ¿no? Lo que vamos a hacer es, fíjense, el X está por aquí, ¿no? Que siempre soy muy malo y no hago ningún dibujo, ¿no? Y este es el A que va por acá. Entonces, este es el A. Y entonces lo que voy a hacer es tomarme un Y. Como X no está en A, aquí hay una norma, ¿sale? Porque no, porque los Y sí están en A. Entonces, aquí hay una norma. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es tomarme la mitad, ¿sale? De tal manera que voy a tomar una bola alrededor de este punto, que nunca va a tener al X, ¿no? Porque pues me voy a tomar siempre la mitad. Si me muevo a este punto, me voy a tomar la bola de la mitad, ¿sale? Si me muevo a este punto, me voy a tomar la bola de la mitad. Y eso lo voy a hacer para todos los puntos. Lo que estoy haciendo es definir una cubierta abierta de A. ¿Están de acuerdo? Después voy a definir la compacidad. Por la compacidad voy a tener una cantidad finita de estas cosas, ¿no? Y después lo que quiero es definir una bola con centro en X que no le pegue a estos. Pues simplemente como ya sé que estas bolas cubren, pues nada más me voy a tomar el máximo de las mitades, ¿no? Y voy a definir una bola aquí afuera y esa no va a tocar al conjunto A. ¿Se entendió? Bien. Entonces ya nada más el reto pues es escribirlo, ¿no? Entonces tomemos. Ah, bueno, no me que falta tomar el punto Y, entonces espérenme. No. Ah, porque en este caso la peor es la que se queda más lejos, ¿no? No sé, o sea, por ejemplo, si tienes uno muy en la orillita, esta bola, o sea, esta bola, es que lo que quiero es que no le pegue a estas bolas de aquí. Entonces, al tomarme la que tiene, ¿cómo podría decir? Estoy pensando, ¿eh? Es que depende, si lo piensas del lado de X es el mínimo, si lo piensas del lado de Y
perdón, si lo piensas del lado de X es el máximo, y si lo piensas del lado de Y es el mínimo. O sea, yo lo que te diría es, depende de dónde lo tomes. Ajá. Entonces, por sugerencia de Jesús, vamos a tomarnos el mínimo. Y si es el mínimo, lo vamos a tomar en Y. ¿De acuerdo? O sea, lo que estoy diciendo es, si la distancia de este radio es más chiquito en Y, pues la distancia del radio va a ser más grande en X, ¿no? Entonces, como que puede ser que te tomes el máximo si lo ves de por allá, o puede que te tomes el mínimo si lo ves por allá. O sea, no sé si me están a explicar. Ajá. Entonces ahora, para cada llena, tomemos justamente el radio que les dije. Va a ser el radio para Y, va a ser la norma de X menos Y sobre 2, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de las Y, pues nos tomaríamos el mínimo, ¿no? Entonces, a ver, fíjense. Pero antes de tomarnos el mínimo, necesitamos aplicar la compacidad, ¿no? Entonces, si definimos, ¿quieren que dé ese dibujo horrible en los apuntes o lo borramos? Si definimos U igual a las bolas de radio RY, ¿no? Con centro en y hacemos variar la Y en todo A, pues es claro que esto es una cubierta abierta, ¿no? Es una cubierta abierta de A, ¿no? Y entonces como A es compacto, o sea, aquí es cuando me agarraba y me tomaba todas. Y ahora lo que quiero hacer es definir una cantidad finita de estas bolas, ¿no? Entonces, como A es compacto, existen Y1 hasta YK elementos de A, tal que, ¿qué? Tal que A está contenido en la bola de radio RY1, ajá, con centro en Y, unión la bola de radio RYK con centro en YK. Aquí es Y1, ¿sale? Entonces, era lo que les decía, hacemos pum, 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 hacemos una cubierta y luego extraemos una cubierta finita y luego por sugerencia de Jesús, ¿no? Nos fijamos en las 10. Entonces digo, sea R igual al mínimo de los RY1s, ¿no? Hasta RYK, ¿vale? Que va a ser un número mayor que 0, ¿vale? Entonces, aseguramos, ¿no? Que la bola de radio R con centro en X intersección A es igual al vacío. O sea, es decir, que X es un punto interior del complemento. ¿Sale? ¿Eso por qué? ¿Eso se ve claro? No, ¿sí? Todavía hay que hacer cuentas. O sea, ahora lo que estoy haciendo es agarrar y decir, ah, bueno, me fijo en estas mínimas, ¿no? Y entonces en X me fijo justamente en ese radio y no tengo idea de qué pasó con las demás, ¿no? ¿Sí o no? Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué tomamos las mínimas de Y? ¿No sería como al revés? ¿Cómo Es que que al me revés? sacó como cuando lo explico. O sea, tomar el radio, como había dicho, el radio máximo de las Y, bueno, o sea, de todas esas bolitas, y no No, sería el radio mínimo de X. no, porque haz de cuenta que lo que estamos haciendo es, imagínate esta recta, olvídate de todas las demás. Ajá. Entonces no estamos tomando la mitad, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, suponte que esta fuera la mínima,
Ujú. Entonces, cuando tires el radio del mismo tamaño en X, ya te diste cuenta que no se pegan esas. Ajá. ¿Sí o no? O sea, pero no es indistinto entonces si tomamos al revés también. Es que no logro como entenderlo porque es la misma. Lo que pasa es que al revés, o sea, aquí nos estamos fijando en el RY, ¿no? En esta. Al Ajá. revés tendría que ser como, déjame pensar, sería, es que al revés lo que tendrías que hacer es agarrar la norma de X menos Y y restarle el RY y tomar este máximo, ¿sale? Eso es lo que sería hacerlo al revés. ¿Sí me doy a entender? O sea, te fijas en esta parte, ajá, y le restas esto. Entonces, para poderte fijar en esto, ¿sale? O sea, en vez de fijarte en las Y's que estamos aquí, que es lo que yo estaba haciendo, te fijas en el otro lado. Ajá, o sea, el otro lado es el negro. Del otro lado es la norma de X menos Y menos el RY, ¿estás de acuerdo? Y en este caso aquí tendrías que tomar el máximo. ¿Sí? Creo que sí. Gracias. Pero eso porque lo quieres ver desde el otro lado. Pero no hay que hacer, o sea, al final de cuentas, yo me tomo este mínimo y como en el dibujo este sencillo que vimos, ¿no? ¿Qué? Ya me perdí. Pues justamente, suponte que estás en el caso mínimo, ¿no? Entonces tienes aquí esta y como esta es la mitad, pues no le va a pegar, ¿no? Ahora, suponte que no estás en el caso mínimo, ¿no? O sea, suponte que el radio aquí es un poquito más grande, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la bola con centro en ese radio, el de acá? ¿Cómo es este radio? Acuérdate que el radio sí es el mínimo, ¿no? O sea, acuérdate que estás justo en la mitad, ¿sale? Entonces, si este radio no es el mínimo, lo que va a pasar es que el radio de aquí es más chiquito. Se va a ver así. Ajá. Si es el mínimo, a ver, ya estoy haciendo muchos dibujos. Si es el mínimo, esta es la mitad. Y entonces se ve este así. Y como el radio justo es el mínimo, la de X también se ve así, entonces se ven como igualitos, ¿no? Si no es el mínimo, entonces aquí estás tomando un radio más grande y el radio de la X, pues es más chiquito. ¿Están de acuerdo? Pero en cualquiera de los dos casos no se tocan. ¿Sí me di a entender? O sea, como A está contenido en la unión finita de estas bolas, basta ver que la bola de radio R no intersecta ninguna de estas. ¿Sí, no? Entonces, estas bolas de radio, quién sabe qué, pues si es mínimo, van a quedar así, entonces no se tocan. Si, si no es mínima, significa que el radio porque el radio de este es el RY, entonces se no cambia y de hecho es la mitad de la norma. Entonces, este siempre se ve a la mitad, ¿no? Pero el de la X, como es el mínimo, ese se va a ver más chico, ¿no? Entonces menos le va a pegar. ¿Sí o no? ¿Ya te quedó claro, John? Por lo que acabo de explicar. O sea, justamente eso de por qué no intersecta es lo que acabo de explicar. A ver, primero, vamos a ponernos de acuerdo. Basta ver, ¿no? Que la bola de radio R, pensar, tenemos que poner radio RY, ajá, el ganador de todo. Entonces, a ver, basta ver que la bola
concentro en R, Y, ¿no? En X, intersección, pero bueno, es que el R, Y, estoy pensando, déjenme pensar. Voy a ponerle la bola concentro en RX para así total la bola grandota. Basta ver que esta bola, intersección las otras bolas, que sería ahora sí la bola de R, Y, intersección Y, es igual al vacío para toda I que pertenece de 1 hasta acá. ¿Están de acuerdo? O sea, es vacío, exacto. Si la bola no tiene puntos de ninguna de estas bolas, entonces no tiene puntos de A, ¿están de acuerdo? Eso es lo primero que tienen que estar de acuerdo. Ajá, porque eso es lo que vamos a demostrar. Y de hecho fue como les decía, en el dibujo se ve lo que queremos hacer, ¿no? ¿Vale? Que por construcción yo les diría que no se toca. A lo mejor si les digo que por construcción me van a matar, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, supongamos que existe un Y que pertenece a la bola de radio R con centro en X, intersección la bola de radio RY1, ¿no? Con centro en Y1, ¿no? Ni modo, ¿sale? Y a ver, entonces, ¿qué tiene de malo que esta cosa esté así? A ver, fíjense. Por un lado, tendría que la norma de X menos Y es menor que R, ¿sale? Y por otro lado, tendría que la norma de Y menos YI es menor que RYI, ¿no? ¿Sale? ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Quién es R? Acuérdense, R es el mínimo de las RYs, ¿no? Entonces, esta de aquí, vas a ver. Entonces, aquí, la norma de X menos Y es menor que R, menor o igual a RI, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ah, bueno, aquí para alguna I, ¿no? O sea, que existe, de hecho son dos supuestos, que existe algún I, ¿no? Donde sí tienes un punto, ¿no? Ajá. Entonces, pues este por ser mínima, pues es menor que el RI. ¿Pero quién era el RI? El RI era la norma de quién diablos era de X menos Y, ajá, entre 2, ¿no? Ese era el RI, ya. Ujú. Ese era el Y. Entonces aquí, entonces, por lo tanto, la norma de X menos Y es menor que la norma de X menos Y sobre 2, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Este de aquí, de hecho, es la norma de X menos Y sobre 2, ¿no? Ajá. O sea, también tenemos que la norma de Y menos el Y es menor que la norma de X menos Y sobre 2, ¿no? ¿Sale? Oiga, profe, RI no era la norma de X menos Y sobre 2. Ajá. Pero es Y, ¿no? O sea, porque el RI, para cada, es que no es RI, es ahí estoy haciendo, bueno, es que es RYI, ¿no? O sea, no es RI, es RYI, ajá, como está aquí, Ok, ok. ¿vale?
Entonces, lo que estoy diciendo es que el punto, o sea, aquí hay varios puntos, ¿no? Está el punto, ¿quién era Y? El Y es el que estamos suponiendo que está en las bolas, ¿no? Entonces aquí tengo mi X, ajá. Y luego aquí, por aquí está mi Y y mi Y, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Está por acá. Entonces yo me tomé la bola, al fijarme en la mitad de la distancia, lo que estoy haciendo es haciendo esto, ¿sí o no? Ahora, lo que estoy diciendo, fíjense, es que el punto Y está dentro de esta bola, ¿sale? Pero también estoy diciendo que el punto Y está dentro de esta bola. ¿Ya vieron? ¿Eso cómo es posible? O sea, ya vieron que algo anda mal ahí, ¿no? ¿Cómo llego a la contradicción? Como que me da la impresión de que tendríamos que tratar de calcular la norma de X menos Y, ¿no? Y usar como una desigualdad del triángulo, ¿sí o no? Eso es como que lo que me da la impresión. Para que cuando la suma estas dos, valga chetos, ¿no? Ah, iba a decir que sumara desigualdades y ya. Entonces, esto es menor o igual a la norma de X menos Y, ¿no? Más la norma de Y menos Y. ¿Están de acuerdo? Por la desigualdad del triángulo. Y esto es menor que la norma de X menos Y. Ya ven, el John es un genio, decía, eso va a salir por tricotomía, ¿no? ¿Vale? Entonces, por lo tanto, es menor que sí misma. La contradicción vino a suponer que existía una Y y un punto que sí estaba en la bola de radio R, pues centro en X intersección, esta parte, ¿no? Ujú. Entonces esto es válido, ¿no? Y por lo tanto, eh, a, ¿cómo es? La bola esta, la bola de radio R con centro en X se queda totalmente contenida en el complemento de A. Por lo tanto, X está en el interior del complemento de A, ¿no? Y por lo tanto, A complemento es abierto. Y por lo tanto, A es cerrado en Rn. Y eso termina la demostración. ¿Cómo ven? Oiga, profe, o sea, sí me quedó claro la demostración, pero ¿podría ser un dibujito de lo de la suposición? Pues ya lo hicimos, ¿no? Es Es que que como que no. lo borré, pero ya lo habíamos hecho. O sea, aquí cuando llegas aquí a la suposición, lo que estás diciendo es que aquí está la bola de radio X y por aquí está el Y. Pero Ah, no, acuérdate, pero esa parte no, sino en un inicio. O sea, es que a usted le quedó claro que la intersección es vacía, ¿no? ujú, Pero, o sea, yo pues no me lo imagino y no sabría por qué. Entonces, no sé si se podría hacer un dibujito del por qué sí es vacía. es que es el mismo dibujo. O sea, porque fíjate, al suponer que, o sea, aquí lo único que hice es poner esto en bolas en normas, ¿no? Pero estar en bolas sí solo sí es normas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es exactamente el mismo dibujo. O sea, al momento, o sea, aquí hay varios elementos. Está el X, el Y y el Y. Entonces el X, aquí estoy pensando en la bola de radio R, ¿no? Ahora, la bola de radio R, ¿qué tan grande puede ser? Pues a lo más el RY, ¿estás de acuerdo? Pero fíjate, aquí está el Y también, ¿no? Porque también estoy fijándome en dos bolas, la que está centrada en Y y la que está centrada en X, ¿no? Ahora,
El radio RI justamente es fijarme en la mitad de aquí, ajá, y trazar una bola. Entonces estoy diciendo que el Y es un punto de aquí adentro, ¿no? ¿Sí? Y luego estoy diciendo que el X está en la bola de radio R, pero R a lo mucho va a valer lo mismo que este, ¿no? Entonces el de radio R tiene que estar por acá. Y estoy diciendo que el Y está aquí, ¿sale? Pues algo está mal, ¿no? Ah, vale, vale. Ya. Nada más es tratar de ver cómo lo acomodamos, ¿no? Va, gracias. Y listo. Por eso les decía, les puede haber salido con lo que, con la clásica de por construcción no se tocan. ¿Se acuerdan de Bolzano Ballestras? Van a tener un déjà vu. Si ya es un subconjunto de Rn es cerrado y acotado, entonces A es compacto. Y a este se le conoce como el teorema de Heine-Borel, ¿vale? Es un... ¿no? Y los alumnos de cálculo 3 quedan enamorados del teorema de Heine-Borel, ¿vale? Prueba. Esto no les va a gustar nada. No les va a gustar nada. Vamos a proceder por contradicción. Primero, porque vamos a proceder por contradicción, ¿sale? Segundo, porque te vas a decir, supongamos que A no es compacto, ¿sale? Déjenme pensar. Ujú. Es que lo que tendría que demostrar es que... Estoy pensando un poquito, déjenme pensar. O sea, si lo voy a hacer por contradicción... Ok, sí, está bien, ya. Listo. Entonces estoy suponiendo que es cerrado, acotado y que no es compacto. Estoy suponiendo esas tres cosas. Perfecto. O supongamos que A no es compacto. Ahora, entonces, existe, que se puede hacer por contrapositiva, lo que creo que no, no, porque en algún momento voy a ocuparlo. Entonces existe un U, ajá, de la forma U alfa, con alfa en I, una cubierta abierta de A, que no tiene subcubiertas finitas, ¿no? ¿Sale? Ay, el lunes no hay clases, no inventen, eso no lo había pensado. Yo creo que vamos a tener clase el martes, ¿sale? Y dejamos la ayudantía para el miércoles y que el examen sea el jueves, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que yo les voy a dar clase el martes. ¿Sale? Pues ni modo, John, vas a tener que entrar el martes.
¿Ves el video? Ahí está. ¿Ves el video, millón? Y así sirve que haces actividades asincrónicas, ¿no? Lo subo el día del examen para que lo repasen. Aquí está. Y lo platicamos el martes, no se apuren, ¿sale? Pero tampoco, también piensen que no debemos de alejarlo tanto, porque si no, vean el calendario y después va a ser contraproducente, ¿vale? Entonces, para el sábado. Pues yo no tengo problemas, ¿sale? Pero sí piensen en esto, o sea, si no nos podemos retrasar tanto, porque si nos retrasamos mucho, como dice Eric, eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, al final se va a juntar todo y va a ser casi imposible sacarlo todo al final, ¿no? Entonces también no piénsenlo así, o sea, dicen, bueno, ahorita se me hace más leve, pero nada más lo estás arrastrando hasta el final, ¿no? Es que yo, por ejemplo, profe, el jueves de la siguiente semana tengo examen de probabilidad. Entonces, Pues es se más me va a probable juntar. que hagas 2 exámenes a la vez, ¿no? Pues la verdad es que no creo. Pues bueno, o sea, el martes lo platicamos, nada más lo único que sí piensen es no hay que alejarlo tanto, porque eso puede ser contraproducente después, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues medítenlo y el martes lo platicamos. Ajá. Sí, o sea, piensen que este semestre es corto, entonces al final si recorremos y recorremos y recorremos, yo sé qué es lo que va a pasar al final, ¿sale? Olvide lo que dije, profe. Creo que recorrieron el examen de prueba. Sí, no se preocupen, o sea, piénsenlo, nada más, lo único que les digo es, no lo recorramos tanto, porque si lo recorremos mucho, pues después va a ser peor, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, ya continuando con lo de la clase, si suponemos que nada compacto es porque existe una cubierta abierta que no tiene subcubiertas finitas. ¿Están de acuerdo? Sí, sí es por contradicción, porque fíjense, como A es acotado, aquí va el paso que les va a recordar a Bolzano Ballestras. Existe una M mayor que 0, ajá, tal que, y como en Bolzano Ballestras me dijeron que sí, esto ya no lo vamos a discutir, ¿no? Tal que A está contenido en el rectángulo menos M, M, ajá, cruz, cruz, menos M, M. Y este es un rectángulo, ¿sale? ¿Sí o no? Dibujo, Solís, dibujo. Aquí está el rectángulo, ajá, y el A está quién sabe por dónde, ¿no? Y lo vamos a subdividir en 4 rectángulos, ¿sale? ¿Se acuerdan? Entonces, si subdividimos al rectángulo R en 2N, porque estamos en Rn, ¿sale? Subrectángulos iguales. Para al menos uno de ellos, ¿qué va a pasar? Que lo vamos a llamar R1, conveniente, lo llamamos. En el otro era como decir que A no era acotado ahí, ¿no? Entonces, o que una cantidad, no, era una cantidad infinita, ¿no? Lo llamamos R1.
Pero en este caso no es lo mismo, ¿no? O sea, no nos interesa la misma propiedad, ¿no? Entonces, lo llamamos R1 tal que R1 intersección A no se puede cubrir. Esa es la diferencia. Con una cantidad finita de elementos de U. ¿Por qué? Porque imagínense que no existiera un rectángulo, o sea, que todos los rectángulos, o sea, si yo A lo intersecto con todos los rectángulos, ¿están de acuerdo que eso me da A? Entonces, si todos los rectángulos, o sea, por ejemplo, esta pieza y esta pieza y esta pieza, yo las pudiera cubrir con una cantidad finita de elementos de la cubierta, entonces al final sí pude cubrir A con elementos finitos de la cubierta, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces debe al menos existir uno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llevar, Solís, vamos a llevar este proceso al infinito. Si resultó que era ahora este lo vamos a dividir en 4. Si resultó que era este lo vamos a dividir en 4. Y así sucesivamente, ¿sale? De tal manera que lo que vamos a hacer es construir una sucesión de rectángulos anidados que van cumpliendo, que no se pueden cubrir con una cantidad finita de elementos de la cubierta, ¿sale? ¿Por qué no usa elección, John? No, porque podría ser que existan más rectángulos, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que ninguno se pueda cubrir con una cantidad finita de elementos de la cubierta, ¿no? Sí, sí usas. Sí, sí usas axioma de elección. En su versión numerable, ¿no? Se me ocurre un conjunto, justamente el Menger, ¿no? Pero el Cantor cruza el Cantor, que podía tener un comportamiento como de este estilo, como para que siempre en los rectángulos, te queden siempre rectángulos que todos son no compactos, ¿no? Pero sí, sí se puede definir un conjunto así como, ¿cómo se le llaman esas cosas raras que les gusta? ¿Fractales? O sea, sí, sí se me ocurre cómo definirlo de tal manera que cuando hagamos este procedimiento, todos te queden que no se pueden cubrir, ¿no? ¿Sale? Entonces, no, sí buscamos la axioma de elección. Eso es culpa de John, que anda metiéndole ahí emoción, ¿no? Ahora, si ahora subdividimos al rectángulo R1, a ver, déjenme apuro, al rectángulo R1 en 2 a la n subrectángulos iguales, a ver, rectángulos iguales, vamos a ponerle 2.0 al video. Ajá. Entonces, del hecho anterior, sabemos que hay uno de esos subrectángulos subrectángulos, así, que llamaremos R2,
tal que R2 intersección A no se puede cubrir con un número finito de elementos de U. ¿De acuerdo? Siguiendo el procedimiento, construimos una sucesión de rectángulos cerrados RK, tal que. Nada más vamos a decir que cumplen, están de acuerdo y nos vamos. Sale que cumple la sucesión que construimos para que ya la siguiente clase ya nada más demostremos cosas y pum. Ajá. ¿Quieren que lo terminemos? No sé, no creo. Si lo terminamos, yo creo que vamos a salir a la 1. Entonces yo lo que les digo es, ya construyo la sucesión, pongo las propiedades de la sucesión, lo meditan, o sea, meditan, sí, esa sucesión sí cumple eso que dijo el prof, ¿no? Y ya el martes terminamos la demostración, ¿sale? Y todos a la casa de Dulce, ¿sale? Tal que 1, RK más 1 está contenida en RK, ¿sale? O sea, es una sucesión de rectángulos anidados. Eso prácticamente pues es por construcción, ¿sale? 2, la diagonal del RK más 1, esto ya lo habíamos discutido en Ballestras, porque es la misma construcción. Es la mitad de la diagonal de RK, ¿se acuerdan? Porque estamos tomando los iguales, ¿no? Entonces esto lo que nos lleva es que la diagonal del RK en realidad es 1 sobre 2 a la K de la diagonal del rectángulo original, ¿sale? Eso ya lo habíamos visto cuando construimos esa cosa, ¿no? Y el 3, que aquí es donde va a cambiar. RK intersección A no se puede cubrir, ahí decíamos que era infinito, ¿qué decíamos? Que era infinito, ¿no? Aquí lo que vamos a decir es que no se puede cubrir por un número finito de elementos de U, ¿sale? Y si quieren, dejémosle hasta aquí. Esas son las propiedades importantes de la construcción de la sucesión, ¿sale? ¿Sí les quedan claras? O sea, profe, ¿ahí acabaría o todavía falta algo más? No, esa nada más es la construcción de la sucesión. Ajá. ¿Y vamos a aplicar algún tipo de límite? Vamos a ocupar el teorema de los rectángulos anidados. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, no? Ajá, o sea, ahorita estamos construyendo una sucesión de rectángulos anidados, ¿sale? Entonces vamos a aplicar teorema de rectángulos anidados y después vamos a ver que ese punto, o sea, ese punto que obtenemos es un punto que está mal obtenido. Porque acuérdate que lo que queremos hacer es llegar a una contradicción, ¿no? Sí. Entonces ese punto que existe es algo que está torcido. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sale? Ah, caray. Bueno, que ese punto no debió de existir nunca, ¿sale? Pero eso lo pudimos construir porque estamos suponiendo que el conjunto no es compacto, ¿sale? O no sé, porque fíjense, o sea, en realidad lo que estamos demostrando es que no compacto y acotado implica no cerrado.
Eso es lo que estamos demostrando. O sea, que si tú tienes un conjunto que no es compacto y que es acotado, entonces necesariamente debe ser no cerrado. ¿Sale? Profe, ¿le puede poner al final de la demostración del primer teorema? Es que no termina de copiar. La demostración del primer teorema, ¿este? Sí, el primero que hicimos en la clase de hoy. Ya se me olvidó cuántos hicimos. Ahí está, es aquí. Ahí. Sí, gracias. Por contrapuesta, deja de pensar, cerrado implica compacto o no acotado. O sea, lo que estamos demostrando es acotado, no compacto implica no cerrado. Ah, ya no sé. Ya, ¿para qué nos metemos en broncas si aquí no somos lógicos, ¿no? Es que demostramos esto, o sea, no compacto y acotado implica no cerrado. Entonces, de hecho, ahí sale una contradicción más fácil, ¿no? Porque si supones que es cerrado y acotado, supones que no es compacto, entonces, si el caso 1 que es acotado, si supones caso 1 que es acotado, entonces por el teorema no es cerrado y ya tienes la contrapuesta, ¿no? Y si supones que no es acotado, tendrías que demostrar que es cerrado, ¿no? No es compacto. Ah, pero es que esto no estoy seguro. Creo que te falta algo, ¿no? Pero bueno, ya, luego lo pensamos, ¿no? Al final, pues por contradicción sale y ya, si no queremos matarnos el coco, pues ya por contradicción lo demostramos, ¿no? Y lo único que estamos intentando es tratar de acomodarla por contrapositiva. Tal vez podría ser, no lo sé, pero podemos darnos más tiempo para pensarlo, ¿no? Ahí sí ya nos comentan el martes, ¿no? Pero bueno, entonces ya terminamos la clase, ya nada más me quedo tantito para dudas, pero ya. Profe,